Bueno, buenos días. Nosotros hemos tenido varios temas, varias conversaciones, donde han surgido temas puntuales Tienes razón. que tienen que ver en diferentes ámbitos. Y como nosotros nos consideramos personas capaces de hablar de diferentes cosas, tomamos un tema que era la política y hablamos a raíz de unos comentarios que se hacían, en este caso del actual, bueno, ex ministro de Obras Públicas, el licenciado Gonzalo Castillo. Él es ministro todavía. Bueno, el ministro está cobrando. Ah, no. Él está cobrando todavía. Y se hablaba de Gonzalo y y había un comentarista político, por demás, José lo que decía que Gonzalo Castillo era un fenómeno electoral. Que no se pueden confundir los términos, ¿eh? Una cosa es un fenómeno electoral y otra cosa es un fenómeno político. Son cosas diferentes. Okay. Y eso, a raíz de eso surgieron diferentes comentarios también, el tema que se ven en las redes, de que la gente dice que cuando abre se va a cepillar y abre su pasta dental, ahí le aparece un anuncio de Gonzalo. En estos días vi una persona que escribía y decía que le salió un anuncio de Gonzalo dentro de otro anuncio de Gonzalo. O sea, fue un inception, una especie de inception dentro del anuncio. Y todo esto también con el tema nuevamente la candidatura, las aspiraciones de Leonel Fernández, del doctor Leonel Fernández, dentro del PLD, las candidaturas de el ingeniero Hipólito Mejía para el PRM y de Luis Abinader, licenciado Luis Abinader, que Luis Abinader repite ahora, porque Luis Abinader concursó en el 2016 contra Danilo Medina, el licenciado Danilo Medina. Hipólito que viene, ¿verdad? La misma política, y eso también del tema de que el término sangre nueva, porque estamos hablando que tenemos actores de la política del año 96, en el caso del doctor Fernández, y del año 2000, en el caso de Hipólito Mejía. Estamos hablando de personas que tienen 20. Y del mismo Danilo. Y del mismo Danilo. 20 años en la política dominicana. Entonces, en cierto término, la política dominicana es reciclable, no se renueva, y ahora viene esta nueva opción que están planteando. Y hay cosas que analizar, porque algo nuevo no necesariamente es lo mejor, tampoco lo peor, digamos, pero eso hay que analizar. Y para eso estamos aquí, para analizar esos temas. Sí. Entonces, vamos a hablar de diferentes ámbitos, diferentes sectores, las cosas, nosotros como ciudadanos comunes, como empresarios, como profesionales, como empleados, como trabajadores independientes, cómo nosotros vemos eso. Tenemos esa diversidad y podemos analizarla por ahí. Entonces, Richie, vamos a empezar contigo. ¿Qué te parece el escenario político actual, lo que viene ahora para el 6 de octubre? El escenario está complicado. Las cosas no son como se venían viendo antes. La cosa viene siendo que el 6 de octubre se van a definir las elecciones, porque quien gane entre el equipo de Danilo, que es el de Gonzalo, y el de Leonel Fernández, es obvio que va a ganar las elecciones ya presidenciales. Es como la Liga Americana y la Liga Nacional en béisbol. El que ganó las finales de conferencia en la americana ya ganó la Serie Mundial. Eso pasa en esto. Yo le explicaba a ustedes que el tema de los dos grupos, ambos tienen grandes ventajas. Leonel Fernández por el gran liderazgo que tiene y el gran arrasgo que tiene, el gran trabajo que hizo en la tecnología que hoy disfrutamos. Lo que estamos haciendo ahora mismo viene gracias a un granito que Leonel Fernández empezó a poner en sus inicios. Pero el equipo de Danilo también tiene una gran ventaja de un gran trabajo que ha hecho. Lo que yo le explicaba a ustedes era, por ejemplo, en mi sector, el sector inmobiliario, que es el que yo manejo, del cual tengo conocimiento, el trabajo de Danilo ha sido increíble. Si Danilo te ha puesto 3 puntos clave en el sector inmobiliario que ha favorecido a la población. El tema de la ley de fideicomiso, que le indica a la persona de que ya tú puedes comprar un inmueble y que de que esa constructora, a través de una fiduciaria, te va a devolver todo lo que ellos gastaron en ITEVI. Estamos hablando de que una persona, en vez de dar un 20%, estaría retornando un 10% del costo del inicial. Con esto muchísimas personas han podido adquirir su primer inmueble. ¿Cuántas personas deben estar agradecidas del grupo de Danilo por eso? Otro punto importantísimo fue Ciudad Juan Bosch, una gran ciudad con miles y miles de apartamentos, de personas que pudieron comprar apartamentos, primero con la seguridad del fideicomiso, que inició antes de Ciudad Juan Bosch, luego con una tasa fija por 20 años de un 8%, que no lo ha dado nadie.
y luego con que la constructora te devuelve al final de la construcción todo lo que ellos consumieron de ITEVI. Y luego sigue Danilo aportándole a un bono terreno, por ejemplo, que el gobierno hace que te devuelvan entonces también de un 8 a un 10% de lo que se consumió en ese terreno. O sea, fácilmente una persona en Ciudad Juan Bosch está gastando de inmueble, de vivienda, muy poquito, pero muy poquito. Y es obvio que se ve que es una gran ciudad, está formada con escuela, con guardería, con supermercado, con transporte. De Ciudad Juan Bosch sale con un transporte a la capital completa. Pero lo que me compete es los miles y miles de personas que pudieron comprar en Ciudad Juan Bosch. Danilo no se queda tranquilo con eso. Y hace aproximadamente un mes, 45 días, salta con un encaje legal. Más de 200 millones de pesos le suelta a la población para las pymes y la compra de inmuebles. Esto lo que conlleva es que tú puedes comprar un apartamento con una tasa de un 9%, tu primera vivienda de un 9%, y tu primera vivienda puede costar hasta 8 millones de pesos. Anteriormente daba hasta 2 punto algo, 2.4 fue cuando inició. Estas grandes ventajas hacen crecer el sector inmobiliario de manera increíble. No sé si ustedes recuerdan, en el tiempo de Hipólito se paró el sector inmobiliario. Quien estaba construyendo en el gobierno de Hipólito Mejía, después del segundo año tuvo dos opciones: o paraba o terminaba la construcción con materiales de muy mala calidad. Vemos en casos de proyectos que empezaron en el gobierno de Hipólito Mejía, entregaban primera etapa en muy buen estado y la segunda etapa, que son tus vecinos de al lado, el edificio de al lado, sumamente deteriorado porque la terminación no sirvió. Tuvieron que buscar materiales de bajo consumo, materiales para poder terminar la obra y no declararse en quiebra y dejar eso hasta ahí, y la constructora puede seguir trabajando. En el caso de Danilo es todo lo contrario. Yo entiendo que el grupo de Danilo ha tenido el control económico del país. Cuando finalizando su gobierno, él puede tirar 290 mil millones de pesos a dos sectores importantísimos: las pymes, las constructoras, y que el sector, todo el que quiera comprar se beneficie de esto. Esto lleva un sinnúmero de cosas. Se beneficia el sector inmobiliario grandemente, nosotros los agentes inmobiliarios porque vendemos más, las constructoras porque construyen más, quien está vendiendo su casa, porque en el último, que fue el encaje legal, tú como persona física puedes vender un inmueble. Si cuesta menos de 3.5, tu inmueble entra en ese renglón. Ahora, si cuesta más de 3.5, ya tiene que ser con una constructora que también genere algo al fisco. Es un círculo. O sea, ¿tú lo ves bien porque te ha beneficiado en ese ámbito que tú te manejas? O sea, ¿tú tienes una vista general de esa decisión que tomó Danilo? Es una vista general y es el tema que yo manejo. Por eso puedo entrar en él. Pero es un tema general porque millones de personas se han beneficiado en él. Si te fijas, el encaje legal se terminó en un mes y algo, y ya se acabó, porque las personas lo consumieron, no se quedó en manos del gobierno. Pero en resumen, porque iniciamos hablando del tema de la política actual y has hecho todo un análisis de la historia de los beneficios al sector inmobiliario del gobierno de Danilo. Sin embargo, estás hablando, lamentablemente aquí en nuestro país, los proyectos, las cosas que se hacen tienen un nombre. Cuando tú hablas de metro, hablas de Leonel. Cuando tú hablas de elevado, hablas de Leonel. Cuando tú hablas de sector inmobiliario, quizás por el y también no solamente construir, porque construyó Balaguer de toda la vida. Construyó Leonel también. Incluso hay varios proyectos que se hicieron, muy buenos por cierto, en Villajuana y otro en la Luperón. Y bueno, aquí mismo en Guerra, en Boca Chica, en San Pedro y Guaybi, pero eran realmente viviendas de muy bajo costo que se construyeron y se regalaron, cosas que eso ya es politiquería. Pero ese es el gobierno de Danilo, lo que ha hecho Danilo. Okay. En este caso Gonzalo pertenece al gobierno de Danilo, pero no necesariamente ha sido partícipe de esas cosas que se han hecho, porque el gobierno es un conglomerado, no una sola persona. Sí. Aunque nosotros lo vemos en una sola persona, volviendo al punto inicial que te decía. En este caso, lo que hace el gobierno, aunque lo haga un ministro o sea la idea de un ministro, lo vemos como que fue el presidente. Igual si falla un ministro, lo vemos como el presidente. Hay ministros que han tenido buena gestión y a veces hay ministros que tienen la oportunidad o personas de manejar carteras con mucho dinero. Entonces,
partiendo de ahí, y entiendo yo que el liderazgo no es transferible, pero hay gente que dice que sí, que es posible. ¿Tú entiendes que eso podría ayudarlo, todo lo que ha hecho Danilo, podría ayudar a la decisión que pueda, o a lo que pueda ocurrir el 6 de octubre en las elecciones internas de él? Claro, y me ayudaste. Cuando me dices que el gobierno no es una persona, sino el equipo de trabajo de esa persona. Sí. Gonzalo pertenece a ese equipo de trabajo. Sí, persona muy... Es de tanto que el mismo Danilo le levanta la mano y manda a su grupo, menos Reinaldo, a irse con el tema de Gonzalo Castillo. Ahora es un tema. Porque entiendo que le puede favorecer mucho. Entonces, José Joaquín, bueno, terminando en un resumen, entonces dice Richie que sí puede incidir las buenas iniciativas, las buenas ejecutorias del gobierno de Danilo Medina pueden incidir en la decisión del 6 de octubre a favor quizás de Gonzalo Castillo. En el caso del PLD, en sentido general, ¿tú qué piensas? Ya sea PLD, PRM, las elecciones son juntas. En cierto sentido le doy, se la doy, como dicen, un poco a Richie, pero quiero retroceder 2 pasos para atrás por la introducción que tú hiciste y, o sea, decir por qué estamos aquí, el tiempo que tenemos siendo amigos, que el tiempo nos ha convertido en hermano y todo eso. Hay algo, hace falta Mauri aquí. Sí. O sea, tiene trabajo, y no pudo venir y le mandamos un afectuoso saludo. En la próxima sesión que... Él se disculpó, ¿verdad? Y Sí, dijo que no pudo tenía venir y trabajo. todo eso. Pero en verdad, estar aquí con ustedes es una alegría sentida. O sea, me siento bien porque estoy con ustedes. O sea, y en este momento hablando del tema de la política. Es bueno ver el asunto de la política. O sea, ¿qué es la política? O sea, ¿qué persigue la persona que nos quiere dirigir? ¿Y qué es propiamente la política? Ustedes conocen la respuesta. Es bueno que el que esté viendo el video le dé pausa y busque y luego vuelva para que me entienda. Hay una libertad, o sea, hay una libertad de elegir. Hay personas que mencionan el libre albedrío, pero el libre albedrío no es libertad, es una decisión de elegir. O sea, tú eliges hacer algo bueno o malo, es un derecho de elegir. El libre albedrío no es volverse loco. No. O sea, entonces el asunto de la libertad es un tema de tú elegir, pero elegir bien. Sí. Entonces ahora vamos a ver la sociedad, el pueblo, a quién va a elegir. Si en el caso del PLD, a Gonzalo o a Lionel. Y si va a incidir, que yo creo que sí, incide mucho el poder y Danilo, obviamente, que lo está apoyando. Como dijo Rich en un momento, le levantó la mano. Entonces, hay una lucha de poder ahí. Entonces, cuando te hablo de la libertad, es si tú te vas si te vas a atrapar en ese gobierno, en ese poder, que ahora mismo lo está ostentando obviamente Danilo y su equipo, y Gonzalo pertenece a ese equipo. Poder por estar en el gobierno, por tener el Estado como tal, o el gobierno, la administración, y poder también económico. Claro que sí, porque es que hay clase de poder, el poder económico que... y más el económico, Sí, porque claro. hay por ejemplo, hay personas que ocupan puestos actualmente. Imagínate que quieran apoyar a Lionel, es muy probable que le llegue una notificación a su teléfono, un correo electrónico, diciéndole, ¿te entiendes? O sea, entonces ahí lo atan, o sea, la libertad ahí no existe. Entonces tenemos que ver bien. Haciendo un programa de fidelidad, como si fueran fidepuntos, Sí, o millas de la tarjeta y eso. Entonces están luciéndose ostentosamente con ese poder del que tú mencionas, poder político, el dinero. Entonces entiendo que es un poco difícil tú ser libre y decidir bien. Porque cuando a ti, tú eres un funcionario del gobierno y quieres apoyar por tus convicciones propias a uno o al otro, y entonces aparece esa llamada o ese correo electrónico poniéndote como un stop, entonces tú no eres libre. Entonces hay que ver esa parte, desde mi punto de vista. La gente se amarra, eso es cierto. Mi papá me cuenta que en el 72, el 70 creo que era, él era 72 más bien, él era empleado público, trabajaba para en ese entonces Reformista.
y a él le llegó la notificación que había que apoyar la reelección de Balaguer. Papá es una persona intransigente con temas de reelección, tú no puedes hablar de reelección a él con nada. En el caso mío, yo trabajo por una entidad financiera y si yo soy el gerente, y imagínate que yo aspire a un puesto político y tú eres empleado mío, o sea, ¿a quién tú vas a apoyar? Tomando en cuenta que yo voy a hacer una reunión y te voy a decir, Rafael, Carlos, Richie, yo me voy a postular como diputado. O sea, no hay forma porque ustedes son empleados y recuerden, yo soy el gerente. No debería ser, porque entonces, bueno, es lo que tú planteabas originalmente, el tema de la libertad. De la libertad. Es lo que tú planteabas originalmente, entonces la libertad como tal, Ahí podemos te decir puedo- que no existe. Señores, pero Radamés Segura tenía un proyecto político porque estaba trabajando Mire, ustedes no recuerdan la frase de la, en la CDE. la Pues, frase de la teta. Radamés Segura. Nadie se quiere despegar de la teta. No. y se demostró con el caso de Andrés Navarro. Andrés Navarro se perfilaba de un momento a otro como un fenómeno electoral, igual que lo que dicen que es Gonzalo. Me imagino que por lo mismo. Porque por estaba la en educación, cartera. manejaba el Por la 4%. cartera. Tan pronto sale de educación, ponen un ministro que no era afines con él, comienza a cancelar a la gente que él había comenzado a nombrar. Nosotros conocemos el caso de nuestro municipio, que se habían nombrado cientos de personas, automáticamente sale él, toda esa persona la cancelaron. ¿Qué dice esa persona? Dice, no, pues ya, yo no tengo ningún compromiso. Exacto. Y ya se sintieron la libertad y muchos de ellos pasaron a apoyar a Leonel Fernández. Ahí Entonces empezó la libertad. los profesores no gozaban de la libertad que mencionamos. Porque el tema de la libertad, tú no puedes ser, o sea, yo soy libre una parte Y otra y otra no. O sea, usted es libre completamente O no es libre. o no es libre. Si eso te ata, tú no eres libre, aunque tú no quieras. Pero acuérdate que hay un beneficio, hay un salario, hay una seguridad. Señores, yo tengo que resaltar, para terminar la idea de mi papá, que en ese entonces, con los tiempos de Balaguer, él dijo, yo no apoyo reelección. Ah, tú no apoyas reelección. Y él era empleado de un puesto de la Cash, que tenía que abrir el pozo, que existía en el municipio de Guerra, bueno, en ese entonces un pueblo nada más. Y él tenía que abrir ese pozo. Pues a él, el pozo de una noche amaneció roto. No había luz, agua en el pueblo, ya tú sabes. Era una persona. ¿Quién era el culpable? El pueblo entero. En sí, viendo a esa persona, pero conocían de que era una persona que actuaba bien. Sin embargo, lo metieron preso. Usted dañó, usted Ayudado. hizo un boicot para dañar, lo metieron preso y le dijeron, dime, ¿qué vamos a hacer? No, que yo no voy a votar por reelección. Eso se convirtió en una persecución. Sí, no, una tontería. Oye, una persona, el voto de una persona. No, pero recuerda que esa persona, quizá con incidencia en ese momento en el pueblo y que lo conocía mucha gente. Mira, y Entonces- no, pero realmente, y eso lo hizo incluso irse él que no era político, y se fue al PRD hasta todo estos días. Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy, y con la misma temática de siempre, en contra de la reelección, que eso es un tema. Por Bueno, favor, en el 2004 no fue votado. Exacto, te iba a preguntar, ¿no fue votar por Hipólito? No votó en 2004. Ahora él no ha estado cómodo con eso porque el PRD ha tenido gobierno una sola vez. O sea, no ha tenido problema con No tiene que eso. complicarse con la reelección. Entonces, No, él no, sí, espérate. él sí. Como una sola vez. Después No. de ese evento, sí. Ah, bueno, sí. Después del evento fue cuando Balaguer. entonces él sí goza de esa libertad que nosotros estábamos mencionando hace rato. Él está haciendo algo que él cree que es lo correcto. O sea, él está haciendo él. No sé si me doy a entender. O sea, él está haciendo él, no reelección. Yo creo en eso, yo creo en la no Y hay que reelección. respetarle, que hay y que no apoyo respetarle. eso. Exactamente. Entonces él está siendo libre. Sí. En resumen, entonces tú entiendes que el gobierno, por el poder que puede tener y la sociedad como se maneja, que hay que cuidar sus trabajitos, sus chelitos, Puede tener incidencia en la libertad de cambiar todos los el gobierno. votantes. O sea, esa decisión que debe ser propia, que debe ser mía, como la que tú acabas de mencionar de tu padre, de que, mira, no a la reelección y no, y si ustedes están en eso, yo me voy. Entonces, ahora, con ese poder del gobierno, como mencionamos, del dinero que se ve que están manejando, mira los comerciales, lo que tú acabas de mencionar, un comercial en otro comercial, Sí. ¿tú me entiendes? Es decir, Eso todo porque- eso va al subconsciente y te hace quizás no tomar una buena decisión. Ok. Eso es lo que entiendo. Tu opinión con respecto al tema de las elecciones, lo que puede pasar el 6 de octubre, con las elecciones que son juntas, el PRM y el PLD, las del PRM que son Simultáneas. cerradas, simultáneas, y las del PRD que son, las del PLD que son abiertas. Y los aspirantes. En mi caso,
a mí me gusta ser siempre objetivo. Los dominicanos tenemos una habilidad que creo que no la he visto en ninguna otra nacionalidad. Nosotros somos expertos en todo. De todo sabemos, pero peor aún y mucho más peligroso. Creemos mucho en la teoría conspirativa. La gran mayoría de los dominicanos sufren de delirio de persecución. Siempre entienden que hay algo más allá. Que fulanito lo mataron para que no hablara. Que los cuartos de fulanito son porque está lavando y así. Pero en el caso específico de la política, el PLD, que es el partido que está en el gobierno, se ha mantenido en el gobierno porque mucho o poco ha empleado las enseñanzas del líder histórico del partido, que es Juan Bosch. Juan Bosch dejó escrita por muchísimo tiempo cuáles eran las bases para hacer una maquinaria electoral y cómo llevar a un partido al poder. Lo demostró siendo presidente él mismo, luego de un proceso tormentoso para el país como fue la dictadura de Trujillo. Luego de haber pasado un triunvirato y en el proceso de inestabilidad más grande de la política dominicana, la gente se asustó con un gobierno moderno en aquella época y prefirió la tranquilidad que ofrecía un presidente que manejaba el Estado a su antojo, pero con mano dura. Sin embargo, nosotros volvimos a la democracia, podríamos decir, Sí. luego de que la sociedad dominicana evolucionó, aprendió, estudió y se preparó. En el PLD tenemos dos bandos muy marcados, que es el del actual presidente Danilo Medina y el del expresidente Leonel Fernández. Con esto, disculpa, con tu comentario ya tú definitivamente dices que el PLD está dividido. No diría que dividido, pero en todas las instituciones, siempre hay una medición de fuerza. Sí. Porque siempre hay mucho más líderes que los puestos disponibles para ocupar. Eso pasa, por ejemplo, en una iglesia evangélica. La iglesia evangélica tiene un sistema eclesiástico, digamos, que difiere mucho de la católica. La católica se respeta mucho a las posiciones, por lo regular son vitalicias y hay un consejo superior que toma las decisiones. Las iglesias evangélicas son más abiertas, eso es lo que ha hecho que se hayan expandido tanto y que tengamos tantas. Eso le permite que si tú eres el pastor de la iglesia Nuevo Renacer y yo tengo esas mismas actitudes, yo me preparo igual que tú. Pero en el momento que yo entienda que yo puedo hacer el trabajo tuyo mejor, entonces yo lo que hago es que migro de ahí, me voy, me busco un grupito que me sigan y entonces la iglesia evangélica me permite que yo emprenda mi propio templo a una esquina. Permiso, entonces no sería iglesia evangélica, sería protestante. Yo en este caso la que conozco es la evangélica, no sé si la protestante hace lo mismo. Sí, porque la protestante agrupa todas las iglesias que son fuera de la... ¿Qué hacen eso? Ah, ok. No te equivoques, no, porque la iglesia episcopal nace como protestante. No, es cierto, tienes razón. Entonces, tomando eso en cuenta, no creo que el PLD esté dividido. Okay. Al final va a salir un candidato en las primarias y ese candidato va a recibir el apoyo de la otra facción y de todo aquel que tenga incidencia en la militancia del partido. Sobre todo para ver cómo se sortean esos puestos en el Estado, si el PLD logra mantenerse en el Estado. En el caso del PRM, y menciono el PRM porque es el partido que ahora mismo se presenta como la opción de oposición más importante en el país, surge de lo mismo que hablamos hace un segundo.
Yo tengo un liderazgo que yo entiendo que está a la par del tuyo, entonces vamos a migrar aquí, vamos a hacer esto. Y el sistema de partido, a menos que la nueva ley prohíba eso en el futuro, o controle eso en el futuro, eso va a seguir sucediendo. El PRM tiene 2 candidatos, habrá más inscritos, pero 2 candidatos que se vislumbran con la posibilidad, que es Hipólito y Luis Abinader. Habría que ver qué va a pasar ahí. Hipólito es una persona que hay que tenerle cuidado, por eso fue presidente de la República. En la siguiente oportunidad que aspiró con un 40% del PRD, que no son pocos votos, con mucho apoyo, entonces habría que ver qué va a pasar ahí. Solamente nos estamos concentrando en el tema presidencial, pero los gobiernos locales tienen mucha incidencia en lo que pasa en el país. El mismo PRM tiene una cuota congresional alta, también tiene una cuota municipal muy alta, y eso mueve el electorado de un lado hacia otro, que esas son cosas que hay que tomar en cuenta. En el PLD va a ser determinante la forma de gobernar de Danilo, que ha beneficiado mucho al país, como Richie comentaba hace un momento, no solamente con el tema inmobiliario y del encaje legal y todo eso. Las visitas sorpresas son una realidad. El sector rural ha recibido un apoyo del gobierno sin precedentes. Yo soy testigo de eso y he sido beneficiario de eso. Las recaudaciones están mejores que nunca. Todo ese tipo de cosas son importantes, pero, y siempre está el pero, ¿qué ha pasado al interno del partido? Danilo Medina se caracterizó por hacer un gobierno donde los incumbentes de los grandes ministerios eran personas que no eran de carrera partidaria, sino del sector externo, empresarios que dieron la espalda a los militantes del partido. Y decía una persona en una reunión que fuimos, una tontería de reunión, había un documental de Juan Bosch, decía, ¿qué caso tiene ser dirigente del partido y prepararse si no vamos a administrar el Estado? Exacto. Es probable que haya un aporte económico importante que obligue al que salga electo a tener un compromiso. No, claro, eso sí. Y de soltarle entonces esa cartera, esa administración a esa persona que dio ese aporte importante. Dame un segundo. Exacto. Pero es lo que hacía mención Carlos. En este caso, para los que son y los que han hecho una carrera, ¿qué caso tiene para ti? ¿Qué caso tiene para ti estudiar mercadeo si tu familia lo que se dedica es a La agricultura. agricultura, pero una agricultura local que ni siquiera tú vas a mercadear fuera de, sino que no te permite tu carrera desempeñarla? Y tu papá es una gente que te fuerza a ejercer lo que él dice. Tú tienes este mercadeo, pero él quiere que tú vayas para el campo. Entonces, lo que se ve y lo que se percibió, y no solamente que se percibió, así es. El presidente Danilo Medina buscó todos los medios posibles para no dejar al sector de Leonel Fernández desarrollarse. Porque cuando tú tienes un funcionario de tu principal rival dentro de una organización política, pasa lo que dice José Joaquín, que tiene incidencia en la capacidad de decisión del militante político y de la población en general. Entonces, Leonel Fernández va a unas elecciones internas sin apoyo estatal, sin recursos del Estado. Eso te da a ti una idea de la dimensión del liderazgo de Leonel Fernández. Cuando en un partido que debe de tener 2 o 3 millones de inscritos, él tiene la posibilidad de ir de tú a tú con una maquinaria electoral, que no voy a decir que está utilizando los recursos del Estado para hacer campaña, pero sí tiene una posición de ventaja porque le permite
le permite moverse alrededor del país en base a sus propias obligaciones. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta en el partido. El tema de las alianzas es sumamente importante. Van a haber negociaciones, así como la hubo en un momento con el PRD de Miguel Vargas, así va a haber negociaciones con otros partidos. Hay que esperar a ver qué va a pasar. En el PRM va a haber otro tipo de negociaciones también. Hablando de esas negociaciones, Carlos, siendo las elecciones el mismo día y teniendo Hipólito una cuota en el gobierno de Danilo, ¿tú no crees que se pueda negociar con él también? En base a lo que José nos explica, de que quien está cobrando tiene beneficio gubernamental, Sí. se debe de ir por la línea de Danilo. Hipólito la tiene. Es probable, pero fíjate, Pero él es candidato. Daniel, Perdón. Las últimas elecciones internas del PRM, Hipólito le quedó muy bajito a Abinader. Sí. Él sabe que esta vez también le va a quedar muy bajito a Abinader. ¿Cierto? Danilo sabe que está ahora mismo a 21 días, 70-30, con Lionel. lo que pasa es que Va a jugar toda la ficha. Hipólito no Sí, puede, pero no, claro. Hipólito no puede hacer un negocio con el Estado No, o sí. con el PLD, porque Hipólito no dirige el partido. Exacto. No es lo mismo que Miguel Vargas. Sí, exacto. Perdón. Miguel Vargas dirige el PRD y en la última convención se le otorgaron poder en el que él podía hacer todas las negociaciones del partido a través de su persona. Él ni siquiera tiene que consultarlo al comité político del PRD. Para que veamos Hipólito algo. no tiene ese poder dentro del PRM. Ahora mismo lo que Hipólito está buscando es una nominación presidencial. En base a esa nominación presidencial, Es que él la tiene. perdón, Es que él tiene ventaja gubernamental. es que él tiene que ser candidato primero. O sea que Hipólito no puede mandar, perdón, Hipólito no puede enviar a sus seguidores a votar por un candidato X. ¿No lo escucharía? No. O sea, oficialmente no. Oficialmente, pero lo puede hacer. Bueno, pero todo es posible. O sea, si hacemos lo mismo que te comenté ahorita cuando empecé mi comentario y creemos en la teoría de conspiración y nos llevamos de lo que dice fulano, todo es posible. Sí, claro. Ahora, yo O sea, quiero puede ser basarme en una la posible realidad. estrategia. Yo quiero basarme en la realidad y en la Creyendo lo que tú historia. me explicas. Y en la historia. Sí. Aquí, pero espérense, señores, porque nosotros tenemos ejemplos más plausibles. Ustedes, tú que vives en Santo Domingo, lo que pasó con Roberto Salcedo. Sí. Lo que él dice es que lo traicionaron dentro de su partido y que los PLDistas votaron por David Collado, candidato. Pero eso es lo que dice él. Eso no es una posición oficial. Por lo tanto, en los libros de historia eso no está. No. Ahora, lo que sí es una realidad es la negociación que hizo el PRD con el PLD, siendo Danilo Medina candidato. En los libros de historia va a decir, en tal año el PLD hizo un acuerdo histórico con su opositor principal, el PRD. Ni siquiera el nombre de Miguel Vargas ni el de Danilo van a figurar en eso. Tú vas a tener esa idea fresca en tu cabeza, pero el día que tú te mueras, esa idea se va contigo. Sí, Tu no, hijo sí. va a leer lo que está en el libro. Eso le quedó como un chisme. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que a mí me gusta ser realista. Aunque la realidad sea otra, aunque tras bambalinas tú de verdad sepas lo que sucedió. Lo que realmente va a perdurar son las informaciones oficiales. Lo otro es para un documental de Netflix. Sencillo. Entonces, en resumen, viendo el análisis que has hecho a nivel del partido, cuando ves el Estado, cómo se ha comportado más bien el gobierno, porque el Estado asume todo el gobierno, Sí. con respecto a los miembros del PLD. Entonces, no importa los generales, llamémoslos generales, que se haya sumado a la candidatura de Gonzalo, ¿tú entiendes que puede haber un castigo hacia el llamado del fin de Danilo con respecto a esa clase PLDista que se ha preparado, que hizo círculo de estudio, que tiene años y que vio en Danilo la posibilidad de llegar al gobierno? Porque ellos han sido parte con Leonel Fernández, pero muchos de ellos no tenían posiciones de poder. Ojo, que quien nombraba a las personas era Danilo.
Y quien colocaba a la persona en sitio estratégico era Danilo. Sí. ¿Verdad? Pero como tú dices, hay cosas que se quedan tras bambalinas porque dicen, hay personas que tienen historia que de ahí lo iban ustedes dos, pero le beneficiaba a Danilo que fueras tú y le decía a Richie, bueno, mira, lo que pasa es que Leonel dice que es mejor que sea Carlos, pero era él que tomaba la decisión. Entonces, tú dices que cuando la gente vio esa posibilidad, Danilo, bueno, ahora yo voy para el gobierno. Sin embargo, no llegaron muchos. Se sintieron mal traicionados, que mejor cuando Leonel yo tenía más vida, porque hay gente que vive de la política, Sí, hay gente que vive de esto. hay gente que vive de eso. Y por ahí va mi comentario final. Sí. Entonces, ¿tú entiendes que ese voto de castigo puede, entonces, con el liderazgo de Leonel? Es que yo no lo veo como un voto de castigo. Ok. Es que yo entiendo que tiene que ser un voto de lo que más convenga. Danilo es presidente porque era lo que nos convenía y se religió porque era lo que le convenía al país. Y era lo que le convenía al partido, porque los liderazgos se desgastan. Sí. Y el liderazgo de Leonel Fernández, desde el punto de vista de la opinión pública y del electorado, estaba desgastado En ese momento. y él lo supo y por eso se retiró. Sí. Danilo Medina ha sido un presidente cercano a la población. Él llevó los recursos del Estado a la gente más necesitada. Así fuese una pantalla, Rafael. Estábamos negociando con el mismo dinero de nosotros. O sea, cuando él va a la asociación de productores de limoncillo de Carrillegua, él le presta 1 millón de pesos prestado, prácticamente sin intereses, a un 2% anual. Pero el prestado, la asociación de limoncillo tiene que devolverlo. Claro, ¿verdad? Entonces, así es que se motoriza la economía y así es que tú creas riqueza en los sectores apartados. Lamentablemente, Leonel Fernández ha hecho unos gobiernos que le han beneficiado mucho al país con grandes obras de infraestructura, que era lo que decía Balaguer, lo que se veía. Pero se mantenía alejado de las comunidades. Sí. Leonel Fernández tiene grandes posibilidades de ser presidente de nuevo, pero si él no mira para acá, él va a tener muchos problemas. Sí, claro. Bueno, a mí me gustaría terminar la conversación de hoy con Rafa, Richie y José Joaquín dejando algunas preguntas para analizar. ¿Y si es una estrategia de Danilo y Leonel hacer que los demás candidatos perdieran en las encuestas para que Leonel vaya con el menos favorecido por el electorado para ganar limpiamente? Teoría de conspiración. El próximo tema es teorías de conspiración. Nos vemos la próxima.